Marcos 6:45. Damos la gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Espíritu Santo de Dios, ilumínanos, enséñanos, llénanos y háblanos en esta hora, porque de ti viene palabra de vida eterna. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Cuando el corazón quiere decir, o lo que Dios quiere hacer. A pesar de que Dios hace grandes maravillas, grandes prodigios, el corazón endurecido no deja ver la gloria de Dios. Amén. Como decimos a veces, va cargado para el cielo y va llorando. La gente se queja, viendo la gloria de Dios, viendo respuesta de Dios, el corazón endurecido no permite ver la gloria de Dios. Aquí el tema es que estos hombres estaban con el Señor de un lado del lago. Y el Señor los envió adelante en la barca. Y ellos comenzaron a remar. El Señor se quedó en el monte orando, orando, orando. Y dado el tiempo, el Señor Todopoderoso comenzó a caminar sobre el mar. Y aquí el tema es que el Señor, cuando los ve remando, el Señor se da cuenta de algo, que ellos estaban fatigados, estaban cansados, estaban ya como que no podían más. Y el Señor los ve entonces remando con gran fatiga, porque los vientos eran contrarios. Amén. Escuche bien, cuando los vientos son contrarios, la barca o no avanza
o avanza muy lentamente, o el viento contrario la hace devolver, la vence, y en vez de avanzar, la echa hacia atrás. Un viento contrario es la oposición. Un viento contrario es la resistencia. Un viento contrario es la fuerza que te detiene para que no avances. Amén. Y tú te podrás esforzar, y te esfuerzas, y te esfuerzas, pero lo que vas a alcanzar es una gran fatiga. Te vas a cansar. No vas a poder. Con tus fuerzas no vas a poder. Con tus fuerzas no vas a poder. El viento contrario te va a aguantar. El viento contrario te va a fatigar. El viento contrario te va a cansar. El viento contrario te va a hacer perder la fe, te va a hacer perder la esperanza, te va a hacer perder las ilusiones. Pero cuando llega el Cristo de la gloria, aún el viento contrario cambia de rumbo, porque el Dios Todopoderoso tiene potestad aún sobre los vientos. Por eso ellos dijeron en otro pasaje: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Es Cristo de la gloria, Jesús de Nazaret, que hoy empuja tu barca, aunque el viento sea contrario. Él hoy cambia el sentido de los vientos, y vas a avanzar, y vas a vencer, y vas a triunfar, y vas a derrotar a todo aquel que se oponga a lo que Dios quiera hacer. Amén. El Señor vio a sus discípulos, los vio remando con dificultad, remando con angustia, remando como quien dice: ¿cuándo irá a acabar esto? ¿Cuándo el viento irá a soplar a nuestro favor? Y el Señor ve aquel cuadro y dice: mis hijos están en problema. Mis hijos están en una situación que si yo no voy, el viento contrario los va a vencer. Amén. Hoy el Señor nos está diciendo que contrariamente, aunque el viento se esté oponiendo, aunque haya vientos de oposición a tu propósito, no pierdas la esperanza. Amén. Aunque haya fuerzas en contra de lo que tú estás haciendo, aunque se oponga el que se quiera oponer, y tú eres un hijo de Dios, y tú eres una hija de Dios, el Señor te dice hoy: hijo, no pierdas la esperanza, porque cuando yo me suba a tu barca, el viento va a soplar a tu favor. Y entonces dice la palabra que en un instante llegaron a la otra orilla. No había por qué remar más. No había por qué tener más angustia. No había por qué estar fatigados. No había por qué estar cansados. No había por qué estar desilusionados. No había por qué sentirse vencido. Porque cuando el Cristo de la gloria está en la barca, el viento sopla a tu favor y llegarás a punto seguro. Y ganarás y vencerás y dirás: he llegado al punto de la victoria. Con Cristo somos más que vencedores. Amén. ¿Cuáles son los vientos contrarios que te están deteniendo? ¿Cuáles son los vientos contrarios que te están fatigando? ¿Cuáles son los vientos contrarios que te están lastimando? ¿Cuáles son los vientos contrarios que te están haciendo perder la esperanza? Habrá muchas cosas que están sucediendo en tu vida, pero si tú hoy reconoces que es con el poder de Dios y no con tu fuerza, el viento contrario cambiará de rumbo y soplará a tu favor. Una cosa es una barca con Cristo, y una cosa muy diferente es una barca
sin Cristo. Una barca sin Cristo, no solamente el viento contrario se opone, sino que cuando el viento sopla, la lleva para donde el viento quiere. Amén. Pero una barca con Cristo se desplaza en la dirección correcta. Porque Él dice, yo soy el camino. Una barca con Cristo irá en el camino seguro. Amén. Una barca con Cristo irá en el camino correcto. Porque hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Pero el camino que Cristo nos marca es un camino de vida, es un camino de salvación, es un camino de vida eterna, el camino de la salvación, el camino de la sanidad, el camino de la restauración, el camino de la libertad. Amén. De pronto tú estás dándole y dándole y dándole al problema. Y tú has querido resolver el problema a tu manera. Y tú has querido resolverlo como tú crees que es. Pero no se va a resolver el problema como tú dices y como tú quieres. Se va a resolver el problema como Dios dice y como Dios quiere. Amén. Pero hay que estar en conexión con Dios. El Señor estaba lejos, en el monte, orando. Y ellos estaban solos en la barca. Y cuando ellos vieron que venía, se atemorizaron. Tuvieron miedo. ¿Quién sabe qué pensarían ellos de lo que les venía para encima? Y salió aquella voz que les dijo, no tengan miedo. No tengan temor, yo soy. Ese yo soy es el que hoy quiere subirse a la barca de tu vida y cambiar los vientos contrarios. ¿Cómo está tu vida? ¿Por dónde va tu vida? ¿Por dónde va tu familia, tu matrimonio, tu hogar, tu empresa, tu negocio, tu ministerio? A veces vemos que las cosas como que no avanzaran, como que no crecieran, como que no se desarrollaran. Es que los vientos contrarios a veces bendición de Dios. Hay cosas que hacen detener la bendición de Dios. Hay cosas que hacen que los vientos contrarios soplen. La desobediencia, la rebeldía, la murmuración, la contienda. Son cosas que se levantan en la vida del cristiano que no lo dejan avanzar. Hay vientos contrarios que se levantan porque nosotros a veces somos los propiciadores de los vientos contrarios. Nosotros no podemos pretender que el Señor se suba a la barca si estamos en rebeldía. Nosotros no podemos pretender que el Señor se suba a la barca si somos desobedientes. Nosotros no podemos pretender que el Señor se suba a la barca si tenemos el corazón endurecido. Porque el corazón endurecido no deja ver, no deja oír y no deja avanzar. Ellos venían de ver un gran milagro y no habían entendido. Ahí dice, no habían entendido lo de los panes porque sus corazones estaban endurecidos. ¿Y qué pasó con los panes? 5 panes y 2 peces. Aquel gran milagro que el Señor hizo, con el cual comieron 5,000. 5,000 y sobraron 12 cestas. De 5 panes y 2 peces, el Señor alimentó a 5,000 y más.
Pero ellos no habían entendido aquello. La dureza del corazón no le permitía ver las maravillas de Dios. Hay gente que tiene situaciones difíciles de salud. Y obviamente va al médico. Pero también viene a la iglesia. Pide oración. Amén. Pide oración. Viene a la iglesia. Pide oración. Lloran. Su corazón se contrita. Son tocados. Lloran porque o lloran de la emoción o lloran porque el poder de Dios los tocó en ese momento. Yo creo que es el poder de Dios el que toca. Porque si el problema se resuelve, si la enfermedad se va, si el problema se resuelve, es porque el poder de Dios se manifestó. ¿Y sabe qué pasa? Que como la persona también fue al médico y el médico entregó un tratamiento. Pero ¿por qué la gente viene a la iglesia? ¿Por qué la persona, a pesar de que va al médico, viene a la iglesia? ¿Por qué viene? Porque el tratamiento no ha dado resultado. ¿Estamos aquí? Y resulta que vienen a la iglesia, repito, se ora y el problema se arregla. ¿Qué cree usted que pasa? Se sanó la persona. Se acabó el problema. El corazón está endurecido. ¿Qué dice la persona? Eso fue el tratamiento. Sí, el tratamiento de Dios. Pero el corazón está tan endurecido. La gente que no entiende estas cosas comienza a decir, hombre, que iglesia ni que nada, allá van a quitarte la plata. Si no te tomas la medicina, no estuvieras sano como estás ahora. Eso hace la dureza de corazón. La dureza de corazón le roba siempre la gloria a Dios. Amén. Por eso hay personas que se sanan. ¿Por qué usted cree que por ahí dicen, el enfermo mejora? ¿Para qué? El enfermo mejora para morirse. Así dicen. Y así pasa. Y muchas veces esto sucede porque Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria de Dios nadie se la puede quitar. Porque es su gloria. Es lo que le corresponde a Dios. Pero un corazón endurecido nunca le va a dar la gloria a Dios. Porque el corazón endurecido es soberbio. El corazón endurecido es arrogante. El corazón endurecido no tiene humildad. No tiene sencillez de corazón. Sino que el corazón endurecido siempre va a ir en contra de lo que Dios dice en su palabra. Aún viendo los milagros de Dios. Un corazón endurecido no va a ver a Dios. Un corazón endurecido no va a ver la gloria de Dios. Un corazón endurecido va a ver fantasmas. Amén. Va a ver fantasmas. Hay gente que se la pasa viendo el diablo en todas partes. Si se derramó la leche, ese es el diablo. Oye, no es el diablo. ¿Qué te distraíste y se derramó la leche? Pues puso a cocinar unas pastas y se le olvidó por estar viendo televisión. Se quemaron las pastas, le echa la culpa al diablo. Amén. Muchas veces la gente le echa la culpa al diablo de lo que pasa y no es. Es descuido. Es descuido. Amén. O es rebeldía.
o es desobediencia. El corazón endurecido siempre va a tratar de ocultar lo que Dios hace. Pero dijeron los apóstoles, nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y lo que hemos oído, la gloria de Dios. Aun cuando los azotaron, estaban predicando en el nombre de Jesucristo y por eso los azotaron a los discípulos de Jesús. Y como no encontraron causa, los soltaron. Y ellos dijeron, nos sentimos gozosos de haber sido azotados por causa del nombre de nuestro Maestro. Y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Aun cuando nos azoten, aun cuando nos encarcelen, aun cuando nos difamen, aun cuando nos insulten, yo siempre diré que la gloria de Dios es real. Yo siempre diré que Cristo vive. Yo siempre diré que hay un nombre en el cual se doblará toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, el nombre de Jesucristo de Nazaret. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual el hombre pueda ser salvo. Ese nombre es Jesucristo. El hombre que apareció en la barca. Aquí apareció caminando sobre las aguas. Y es ahí en ese pasaje, en el pasaje que está en Mateo, el pasaje que está en Mateo, es cuando Pedro le dice, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti, caminando sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y comenzó a caminar, y comenzó a caminar. Y dice que cuando Pedro puso la mirada en los vientos contrarios, comenzó a hundirse. Y comenzó a gritar, Señor, sálvame que perezco. Y el Señor lo agarró y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Porque cuando el corazón está endurecido, la fe mengua. Cuando el corazón está endurecido, la fe se desvanece. Cuando el corazón está endurecido, lo que viene es la duda. ¿Será o no será? ¿Voy o no voy? ¿Doy o no doy? ¿Hago o no hago? Cuando el corazón está endurecido, el camino se vuelve difícil. El camino se vuelve duro, oscuro. Pero cuando el Cristo de la gloria está, entonces las cosas cambian. En este pasaje caminó sobre las aguas y llegó a la barca y todos se alegraron. Amén. Pero hay otro pasaje, cuando él calma, ahí se estaba en la barca, estaba durmiendo y se levantó una gran tempestad. Y ahí los discípulos tenían miedo y fueron corriendo y le despertaron. Señor, perecemos. Y el Señor reprendió los vientos y los vientos se calmaron. Y ahí dijeron, ¿quién es este? Que hasta aún los vientos le obedecen. No importa el viento de qué lado sople. Si el viento está soplando en contra tuya y el Señor está en la barca de tu vida, téngalo por seguro. Va a enmudecer esos vientos contrarios. Los vientos de la angustia, los vientos del dolor, los vientos de la desesperanza, los vientos de la desilusión. Esos vientos van a calmarse porque el Señor tiene poder sobre todas las cosas. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Estamos aquí. ¿Te está hablando el Señor?
Amén. Ellos estaban en esa barca sin la presencia del Señor. Pero lo que el Señor hoy nos quiere remarcar en este pasaje es que Él está mirando tu trabajo. Amén. Él está mirando tu esfuerzo. Él está mirando tu fatiga. Él está mirando tu angustia. Quizás tú estás remando y el viento está oponiéndose a tu propósito. Quizás tú quieres avanzar. Quizás tú quieres empujar tu barco, tu familia, a la presencia de Dios. Y hay vientos contrarios. Hay hijos rebeldes. Hay hijos desobedientes. Hay hijos que no. Hay hijos que no escuchan porque su corazón está endurecido. Póngala ahí, póngala ahí. Era para que ella se apurara y viniera a escuchar. A veces los mismos hijos hacen que los vientos sean contrarios. Amén. Y tú estás remando y tú estás cansado, pero el Señor te dice hoy, no pierdas la esperanza. Amén. Quizás tú estás empujando la barca de tu matrimonio. Quizás tú estás empujando la barca de tu relación conyugal, marital, y no avanza porque el hombre no está actuando correctamente o la mujer no está actuando correctamente. Y tú estás remando y tú dices, ya me cansé, ya esto no va más, ya me cansé. El Señor te dice hoy, no pierdas la esperanza. Amén. Quizás tú tienes hijos en caminos difíciles, en caminos que no corresponden. Y tú vienes a la iglesia y le has pedido al Señor y le has orado al Señor y tú no ves resultados. El Señor te dice hoy, no pierdas la esperanza. Amén. Porque es que Dios te está viendo es a ti. Dios te está mirando. Amén. Quizás tú tienes una empresa que ya la quieres cerrar. Tú dices, esto ya no va más. Quizás estás luchando por algo que te corresponde y el hombre te lo quitó. Y tú dices, ya deje así, ya deje así. El Señor te dice hoy, no pierdas la esperanza. Amén. Quizás estás enfermo, estás enferma. Quizás hay alguien en tu casa. Los médicos dicen, deje así, ya no, ya, llévelo para la casa ahí. El Señor te dice hoy, no pierdas la esperanza. Amén. No pierdas la esperanza. Porque el Señor te está diciendo hoy, ten ánimo. Amén. No tienes por qué estar triste, desanimado. El Señor te dice hoy, ten ánimo. Yo soy el que va a resolver el problema. Él dice, yo soy el que va a resolver el problema. No el hombre. Yo soy el que tiene el poder para hacer que el viento sople a tu favor. No des la causa por perdida, porque con Cristo tendrás victoria, con Cristo somos más que vencedores. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Soplan los vientos. Oiga, un viento contrario. Un viento contrario es tremendo. ¿Por qué usted cree que las cometas se elevan? ¿Por qué la cometa se eleva? ¿Qué hace que una cometa se eleve? Los vientos contrarios, el viento. Amén. Cuando el viento comienza a soplar y golpea la cometa se eleva. Amén. Conviértase en una cometa. Que cuando el viento contrario le golpee, usted se eleve. Amén. Desde arriba las cosas
Desde arriba todo se ve más pequeño, ¿sí o no? ¿Sí o no? Usted, cuando el avión arranca y comienza el avión a elevarse, a elevarse, a elevarse, hay un momento que el avión parece que ya no se moviera más, porque parece que estuviera... Pero eso va rapidísimo. Y usted ve las carreteras que parecen hilos. Y los carros parecen hormiguitas. ¿Sí o no? Y las casas se ven ahí chiquiticas. Desde arriba todo se ve pequeño. Amén. El problema, si tú lo miras terrenalmente, lo vas a ver grande. Amén. Yo quiero que usted se cuelgue conmigo del ejemplo. El problema tú desde abajo lo vas a ver grande. Estás metido en el problema. Pero si tú te elevas, desde arriba el problema lo vas a ver pequeño. Y arriba está la presencia de Dios. Cuando tú vas a la presencia de Dios, cuando tú subes al monte, dice que el Señor se subió al monte. Estaba en el monte orando. Y después que vino del monte caminó sobre las aguas. No se puede caminar sobre las aguas si no se va al monte. Y tú dirás, caminar sobre las aguas, claro. Tú puedes caminar sobre las aguas de la oposición. Tú puedes caminar sobre las aguas de la enfermedad. Tú puedes caminar sobre las aguas de la crisis. Porque el Señor te dice, ven. El problema es que tú digas, estoy caminando, pero es que ahí están los vientos. Entonces cuando tú le ves la cara al viento, te vas a hundir. Pues comienzas a dudar. La duda rompe la fe. Amén. La duda rompe la fe. Dudas. Entonces viene el razonamiento humano. Pero gracias que el Señor está ahí para no dejarte hundir. Yo cada vez que predico este pasaje, siempre hago la misma pregunta. ¿Cuál era el trabajo de Pedro? ¿Cuál era la profesión de Pedro? ¿Ah? Sí, pues dígalo sin miedo. Pedro era pescador. ¿Y usted cree que Pedro pescaba en la orilla? Pedro pescaba en la orilla. ¿Y mar adentro qué? ¿Está la tierra allá abajito ahí mismo? Se supone que una persona que pesca mar adentro debe saber nadar, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué Pedro se estaba hundiendo si sabía nadar? Porque cuando tú dudas, hasta lo mejor que sabes hacer, se te olvida. Amén. Cuando tú dudas, hasta lo mejor que sabes hacer, se te olvida. Pero cuando tú tienes fe, cuando tú confías en el Señor, tú dices, ¿dónde está el diablo para patearlo? Amén. Él puede hundir. Tú tienes que levantarte sobre el problema. Tú tienes las armas para vencer el problema. Amén. Tienes que estar preparado. Ahora, usted no me puede decir, pastor, ore, que voy a hacer el examen de Cenecit. Si no estudiaste, Tefre. Amén. Nosotros podemos orar para que el Espíritu Santo le recuerde las cosas. Pero es que hay gente que no estudia y quieren que el Espíritu Santo les haga el examen. No, hay que estudiar. Hay que estar preparado. ¿Cómo vas a enfrentar al diablo si no tienes palabra en tu boca? ¿Cómo vas a enfrentar la oposición si en tu corazón no está la palabra de Dios? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro,
de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar y ahí está la clave. ¿Cuál es la clave del éxito? ¿Cuál es la clave del éxito? Hay libros de motivación, la clave del éxito, la llave del éxito. Mire, la clave del éxito es la palabra de Dios. Si nunca se aparta de tu boca el libro de la ley, Dios te va a respaldar. Amén. Usted no tiene por qué tener miedo del brujo. Ay, se mudó una bruja en la frente de la casa. Uy, yo no salgo porque está la bruja. La bruja es la que tiene que tenerte miedo a ti. Tú no ves que el Hijo de Dios eres tú. El poder de Dios está en ti. Cuando el brujo te vea, tiene que esconderse. Porque él no te va a ver a ti. Él va a ver a Jesucristo a través de ti. Pero si tú estás metido con el Señor. Porque si no, te saca la lengua y se burla de ti. Un endemoniado una vez, endemoniado, endemoniada. Lo tenían como el hombre de Gadara, en una silla de ruedas y encerrado. Nadie podía entrar a esa habitación. Y mi suegra entró. Abra la puerta. No, abra la puerta. Cuando ella se asomó, el demonio decía, ella no. Ah, ella no. Y lo dejaba que entraban. Y cuando llegó la señora Elvia, ella no. Ella no. Brincaba del piso al techo en la misma silla. Porque cuando la presencia de Dios está, el que tiene miedo es el diablo, hombre. Cuando la presencia de Dios está, el que tiene miedo es el brujo. El brujo podrá hacer y decir que si tú estás cubierto por la sangre de Cristo, todo lo que te pongan encima como cuando usted se pone aceite. ¿Usted se ha puesto aceite alguna vez y se ha metido al agua? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el agua? Cuando tienes aceite en el cuerpo y te mojas, ¿qué pasa con el agua? Así pasa. Si nosotros si la iglesia está cubierta por el Señor, brujo, bruja que se presente, se resbala. Y todo el que resbala, te vas a poner que el brujo, que la bruja, no, se ponga usted con eso. El brujo y la bruja que no se arrepiente, se quema en el infierno. ¿Alguna vez ha visto un brujo? Pero un brujo que se llama Próspero, pero vive arruinado. La casa de los brujos son oscuras. Huelen. ¿Y usted cómo sabe, pastor? Ya me va a preguntar si yo soy de brujos. La gente cuenta sus historias. Amén. Siempre andan arruinados, sucios, malolientes. Tienen la Biblia ahí porque dicen que Dios está con ellos. Usan la palabra de Dios. Cuando el Señor llega a tu barca, los vientos soplan a tu favor. Hoy Dios está mirando todo lo que se opone a lo que tú quieres emprender. Amén. Dios está viendo tu trabajo. Dios está viendo tu esfuerzo, tu fatiga, tu cansancio. Dios está viendo tu lucha. El Señor te dice hoy, no pierdas la esperanza. No endurezcas tu corazón. Los que estaban en la barca no creían, no habían entendido el milagro de los panes, porque su corazón estaba endurecido.
Hoy es un día para pedirle a Dios, Señor, quita la dureza de mi corazón. En el libro de Ezequiel dice, esparciré sobre ellos agua limpia. Amén. Allá en Ezequiel está eso. Esparciré sobre ellos agua limpia, o sea, los purificaré. Y quitaré ¿qué? El corazón de piedra. Y pondré un corazón de carne. Y les daré un espíritu nuevo. Y pondré mi espíritu en ellos. Dos espíritus. Amén. ¿Cómo así que dos espíritus? Mire, usted ha escuchado, ese hombre tiene un espíritu de pereza. Corto, allá decimos, es corto de espíritu. ¿Qué es una persona corta de espíritu? Una persona corta de espíritu es la que se partió, deje así. Se dañó, deje así. Se dañó el interruptor, pega los dos alambritos y ya el foco prende. Y déjala así, que los dos alambritos prenden. No le importa, deja eso así. Una persona corta de espíritu, las cosas se le están dañando y esperando que venga el alcalde a arreglar. Entonces, hay gente que habla mal de los gobiernos, porque quieren que el gobierno les haga todo. Tienen la basura en la puerta de la casa. Y en vez de recoger la basura, están esperando que vengan a barrerle del municipio. No, haga usted también un poquito. El corto de espíritu anda ahí. Ese es el espíritu que el Señor cambia. Amén. Dice, daré un espíritu nuevo, un espíritu. Porque no te ha dado Dios espíritu, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que Dios pone en sus hijos. Usted no me diga, aquí nadie puede decir que es cobarde. Si tú eres hijo de Dios, Dios te dio espíritu de poder, de amor. Entonces, si Dios te dio un espíritu de poder, ¿por qué te vas a poner a llorar y a correr cuando veas al brujo o a la bruja? El espíritu de poder el espíritu de poder que hay en ti tiene que hacer que la bruja coja su escoba y salga volando y se vaya a molestar a otra parte. Amén. Dios nos da un espíritu nuevo. Y dice, y pondré mi espíritu en ellos. ¿Qué es cuál? El espíritu. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Ni Superman con todos los superhéroes son más poderosos que nosotros. A Superman le hace daño la kriptonita, pero nosotros estamos cubiertos de la sangre poderosa de Cristo. Amén. Usted diga, yo tengo el poder, diga, yo tengo el poder. Y recibiréis poder cuando haya venido. Ese es el espíritu que Dios pone. Aquí hay unas que se creen la Mujer Maravilla, pues. Usted no es la Mujer Maravilla, hombre. Usted es una mujer de guerra, una mujer de reino, una mujer de poder. Amén. Dice la palabra que no te canses de hacer el bien. No te canses. No te canses. Sigue remando. Amén. Si tú ves que el viento es contrario, sigue remando. No vuelva a decir, ya. Hoy es cuando te tienes que levantar en guerra y decir, si esto es mío, es mío. Amén. No pierdas la fe. Porque el que llegó hoy aquí con palabra de derrota se va con palabra de victoria. Amén. Y victoria no es la que vive en la esquina. Victoria es la gloria de Dios. Así que no vuelva a decir, no, ya yo dejé ese así, ya. No. Usted hoy se va de aquí diciendo, el viento que soplaba en contra
va a soplar a mi favor porque el Señor está en mi barca. No me le pegue a la niña. No me le pegue a la negra. Amén. ¿Cuál es el viento que está soplando que te es contrario? ¿Cuál? ¿Cuál es el viento que te es contrario? Hay economía, tres cosas hay en la vida, ¿verdad? Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Amén. Entonces, ¿cómo está la salud? Si el viento contrario sopla en contra de tu salud, si el viento contrario sopla en contra de tus finanzas, si el viento contrario sopla en contra de tu relación, déjame decirte que hoy el Señor te está diciendo: no temas, yo soy el que resuelve los problemas. Es que yo no sé manejar ese carro porque tiene muchos botones. Si el Señor te lo dio, Él te enseña. Tú siéntete gozosa de ser una hija de Dios. Es que yo no me atrevo a manejar ese carro porque ese carro hasta pantalla atrás tiene. Que cosa tan espectacular. Eso antes nada más salía en las películas de ficción. Ahora hay carros que tienen cámara y tú ves lo que está pasando atrás y todo. Es que ese carro yo, ¿cómo que no puedo? Si ya lo moviste, el resto lo vas a hacer. Amén. Emprenda su negocio, emprenda su empresa, levántese, sacúdase como Beethoven, el perro de la película. Sacúdase y entienda que el que está contigo es más poderoso que el que está en el mundo. El que está contigo es más poderoso que la enfermedad, porque Él hizo la salud. El que está contigo es más poderoso que la muerte, porque Él venció la muerte y levantó muertos. Amén. El que está contigo es el que dice: Dios es amor. Si tenemos al Señor, estamos completos. Amén. Amén. El viernes decíamos, resolvió el problema de la mujer aquella que le iban a quitar los hijos con el aceite. Resolvió el problema. Resolvió el problema de la mujer que iba a enterrar al hijo, se lo resucitó. Resolvió el problema de la mujer aquella que nada más tenía un puñado de harina y un poquito de aceite, lo resolvió. ¿Cuál es tu problema? El Señor te dice hoy: no temas, yo soy. El Señor, amén, estamos aquí. Yo le doy gloria a Dios porque aquí parece que ninguno tiene problema. Gloria al Señor, esta es una iglesia sin problema. Pero si alguno tiene problema, el Señor te dice hoy: no temas, yo soy el que lo resuelve. Amén. Yo soy. Ponga la mirada en el Señor para que no se hunda. Amén. Porque aún sabiendo hacer las cosas, se nos olvida. Pedro sabía nadar porque era pescador, pero se estaba hundiendo. Y repito, cuando tú dudas, hasta lo mejor que sabes hacer se te olvida. Anótelo para que no se le olvide. El Señor te está mirando tu fatiga, tu esfuerzo, tu cansancio. El Señor está mirando lo que sopla en contra tuya. Entiéndelo bien. El Señor está mirando todo lo que sopla en contra tuya. Pero Él llega y te dice: no temas, yo soy, y se voltea el partido a favor tuyo. Y entonces la barca dice que en un abrir y cerrar de ojos, la barca llegó a otro lugar. Una cosa es remar sin el Señor, que remas y no avanza. Y otra cosa es remar con su presencia. Llegará y seguro, pero tiene que estar ahí. Amén. ¿Te está hablando el Señor? Gloria al Señor. Hoy el centro del mensaje es que Dios está mirándote
tu esfuerzo, tu trabajo. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Y aunque el viento sea contrario, no dejes de remar, porque en cualquier momento va a aparecer aquel que te grita y te dice, no temas, yo soy. Y el viento, sea financiero, en contra, sea de salud, en contra, sea de problema familiar, en contra, el viento va a soplar a tu favor. Porque una cosa es una barca sin Cristo y otra cosa es una barca con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tiene que estar ahí. Si no está en la barca, se pierde. Pero si está en la barca, vas a ganar, porque con Cristo somos más que vencedores. Pon al Señor en tu barca de tu vida. Ponlo en la barca de tu vida y verás la gloria de Dios. Dios les bendiga.